Estoy muy sorprendida, la verdad, ¿no? Porque me parece un libro absolutamente extraño y entiendo que tú dijeras hay que hacer una reseña, porque me parece que también hay que hacer una reseña de este libro, precisamente para ver qué efecto tuvo en los lectores, digamos, ¿no? Porque no quiere decir que los otros no busquen el efecto entre los lectores, por supuesto que no, pero una de ellas es algo, me parece muy desacostumbrado en ti. Puede ser. Sí, sí, es un tono muy distinto a lo que estaba trabajando antes. Mucho tiene que ver con el hecho de que ahora, después de vivir varios años en Estados Unidos, me doy cuenta de que de alguna forma el idioma ajeno, las costumbres ajenas, los códigos ajenos han tenido una influencia distinta, ¿no? En la forma en cómo escribo. Incluso algo mencionaba en el libro anterior a este, que es bueno, no es Tres anterior, semillas. Tres tres, semillas de granada. de 13 de Granada, que realmente no es anterior, pero digamos que salieron al mismo tiempo, pero digamos que es de ficción. Entonces, es cierto que la, las la temática que se trata, el lenguaje que se usa, las circunstancias que se presentan, quizá no hubieran surgido en ese libro si no hubiera sido por esta experiencia de vivir en el exilio. Sí, una de las cosas que precisamente te quería preguntar si este libro no es producto de Tres semillas de Granada. Parece ser que cuando uno empieza con un pensamiento, hace un libro de ensayos, hace un libro de poesía y hace este libro de ficción finalmente, ¿no? ¿Te Eh, parece? Realmente no necesariamente Semillas es un libro anterior a este. En cierto sentido, este podría decirse que es un libro anterior a Semillas de Granada, porque hay cuentos que se escribieron antes y que luego, bueno, otros surgieron después y en el momento en que salen los libros, bueno, pareciera que uno antecede al otro, pero en realidad lo que sucede es que esto es más bien el producto de eso, de esta idea de sentirse ajeno en un país que no necesariamente te da la bienvenida. Ujú. Eh, entonces, y además es también el producto de la observación de que estando en el exilio, no todo el mundo, además, siendo tus eh, paisanos, eh, te dan esa bienvenida tampoco, ¿no? No es necesariamente esa la forma en que uno se siente cuando uno vive en Estados Unidos. Claro, uno se va formando su propio núcleo y círculo y tú te creas tu propio universo es parte de la sobrevivencia de estar en otro país. Pero entonces, evidentemente, los temas, se siente uno afectado, ¿no? Con estos temas, por un lado. Y por otro lado, repitiendo un poco lo que decía Bárbara Jacobs acerca de una novela también reciente que acaba de publicar, también uno busca no repetirse a uno mismo, ¿no? Entonces, Claro. a veces es fácil quedarse en este tono, que ya sientes cómodo, que ya encuentras una cierta oficio, escribir de esa forma, y de pronto empieza uno a experimentar con otras formas de lenguaje y otras palabras, otras circunstancias, otros territorios y otras influencias, y sale esta otra cosa distinta, ¿no? Entonces, bueno, también es un poco esa intención de no volver a sacar lo mismo, sino ir explorando a través del lenguaje otras circunstancias. Hoy precisamente a la mañana entrevisté a Juvenal Acosta que vive en Oakland y que él hace muchas novelas y yo decía, bueno, qué bueno debe ser vivir en Estados Unidos, estar lejos de México, pero hablar todo el tiempo de México, digamos. es, es bueno, es malo, cómo lo ves tú ahora con estos Mira, libros? es bien interesante eso que dices, porque te estoy escuchando y me vino un recuerdo muy importante que tuve, y ya lo tenía olvidado. Una amiga muy querida que me vino a ver cuando recién me había mudado me dijo, ahora más que nunca vas a hablar de México. Y yo dije, pero ¿por qué tendría que hablar de México en esto? Claro, yo me sentía de México y por qué tenía que hablar de México de cierta forma, pero es cierto que con la distancia y los años sí se encuentra uno como con más
objetividad para hablar de aquel país que dejó uno. Una de las cosas que me llamó la atención del libro, y es una cosa que te quería preguntar, si tú te estás haciendo cada vez más política, digamos, ¿no? Hablas de la carrera armamentista, de esas agencias armamentistas que parece ser que no existen en Estados Unidos, y entonces digo, claro, me parece a mí que como Cristina Rivera Garza hay una postura política más allá de lo que uno pueda pretender, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, es así, definitivamente es así. Lo que pasa es que siempre he tenido una postura política, lo que pasa es que ahora la Las expreso presas, con más claro. libertad. Yo creo que a mí me hubiera gustado ser eh, parte de la política, si no es que me di cuenta de lo sucio que puede ser la política. Entonces dije, no, no, eso no es para mí. Pero me parece que es un componente importante en la forma en cómo veo las cosas, sobre todo también cómo escribo. Siempre hay un dejo de política, hay una crítica, hay una observación, hay hay una forma, ¿no?, de relacionarme con las cosas que están sucediendo a nivel político y como consecuencia queda afectada la ficción por eso, ¿no? Porque, claro, si uno lo piensa también, todas estas políticas que se hacen o estas leyes que surgen desde los estratos de poder, tarde o temprano te afectan de un modo o de otro, ¿no? Entonces, muchas veces lo que vemos o lo que llamamos la vida común y corriente no es más que el producto de esas políticas que te llegan a afectar y tu vida, digamos, se va ajustando a ellas y tu vida se vuelve un poco consecuencia de esas políticas que se ejercen sobre, pues, sobre el país o sobre incluso la comunidad internacional. Viviendo en Estados Unidos, obviamente que habrás esperado que Trump perdiera, digamos, ¿no? Pero cada vez que vienen los demócratas, Latinoamérica empieza a temblar un poco, digamos, ¿no? Es decir, es cierto ese monstruo de Trump, pero los demócratas hacen políticas que son muy contrarias a Latinoamérica, ¿no? Definitivamente hasta hace unos años así había sido. Hasta hace unos años, cada vez que entraba un demócrata, toda Latinoamérica temblaba. Lo que pasa es que ya desde Obama vemos que él busca, que es demócrata, busca una conciliación en ciertas áreas, no necesariamente en todas, porque él se vuelve uno de los presidentes que más deportan extranjeros o sea, los devuelven a sus países. Pero al mismo tiempo busca, por otro lado, cierto tipo de conciliación, como el hecho de lo que logra con Cuba, ¿no? Cuando él trata de lograr hacer digamos, una tregua en el embargo y pareciera que en ese momento todo se veía mucho más optimista. Y para nuestra sorpresa, cuando entra Trump, regresa al status quo ¿no?, anterior a esto. Cuba se ve muy afectada, los embargos se arrecian y además la política de inmigración también se pone muy estricta, ¿no? Porque claro, esto le trae votos a él. Entonces, es cierto lo que dices tú, pero también es cierto que han cambiado las cosas, que se han transformado en los últimos años y que realmente, dadas las circunstancias y la economía y la pandemia, Estados Unidos ahorita lo que está haciendo es ver por sí mismo, no, no tiene tiempo ya ni siquiera de voltear a ver eh, al mundo internacional, ni siquiera participar de forma tan activa, ¿no?, y tan agresiva en el mundo. Y yo sí siento que a partir de la entrada de Trump se ve un cambio importante en el comportamiento de Estados Unidos frente al resto del mundo. Ahora, con respecto a Latinoamérica, Trump prometió también ayudar a Venezuela, prometió pues muchas cosas que no se hicieron, ¿no? Entonces, pareciera como un estereotipo esto de decir, bueno, sí, los demócratas no favorecen Latinoamérica y los republicanos sí lo hacen, pero al final lo que realmente sucede es que Estados Unidos siempre ha visto por sí mismo, por sus políticas internas, su propia conveniencia y eso acaba afectando a los países a su alrededor, específicamente a México. Es probable que tú no estés de acuerdo conmigo, pero yo siento que tanto Venezuela como Cuba y como nosotros mismos debemos
elegir nuestros gobiernos, sean lo que sean, y nadie por eso nos tiene que hacer bloqueo, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me resulta sumamente difícil. Y por otro lado, estuvo hace 3 semanas Kamala Harris diciendo no vengan a los Estados Unidos, digamos, con una voz absolutamente autoritaria. Y entonces pienso, seguimos siendo como servidores un poco de Estados Unidos, a pesar de que Biden no esté ahora muy obsesionado con Latinoamérica, ¿no? Definitivamente, y es lo que decía hace un momento, Estados Unidos siempre va a ver por sí mismo y lo último que le va a importar es el resto de Latinoamérica. Yo creo que en su lista de prioridades Latinoamérica es lo último. Y estoy de acuerdo contigo, porque por ejemplo, por qué no se les hacen embargos a otros países que son mucho más agresivos o que tienen políticas eh, tan agresivas para con sus ciudadanos, ¿no? ¿Por qué no se hace este tipo de embargos y sin embargo a Cuba, ¿no? Se han ensañado con Cuba. Uh -huh. Eh, yo había visto en la política un poco más conciliadora de Obama como un respiro, sobre todo para Cuba. Y no fue así. Inmediatamente parecía como una ilusión, ¿no? Parecía que por fin alguien iba a entender que Cuba no tenía por qué estar sufriendo lo que ha estado sufriendo y sin embargo no nos duró la ilusión, yo creo que ni un mes, o sea, fue terrible. Ahora, volviendo a tu libro, me parece que todo el libro, que todos estos cuentos remiten a lo que realmente vamos a hacer, por lo menos hasta final del siglo, migrantes todo el tiempo, digamos, ¿no? Es decir, ninguno de nosotros está viviendo en lugares en los que nació finalmente, ¿no? Hace poco yo estaba tratando de ver en la casa de mi abuela cómo había quedado para volver a ese lugar donde nací para la vejez, pensaba, ¿no? Digo, pero todo lo que he recorrido en el mundo, y me parece que todo el mundo está así, digamos, porque el que, no, el que está en la Ciudad de México nació fuera de la ciudad, estoy totalmente seguro de eso. Sí, sí, yo creo que es la condición ahora del siglo XXI, bueno, yo creo que ya desde el siglo XX, la nueva condición humana es la de la migración, ¿no? Es como dices tú, incluso estando dentro de tu propio país, no necesariamente estás en el lugar donde naciste, en la ciudad que te vio nacer. Y esto me parece que está estrechamente relacionado con todo el tema de la globalización, con todo el tema de la tecnología, sobre todo y más que nada por la economía. Eh, ahora se hace mucho más fácil trasladarse, ahora se hace mucho más fácil buscar salir adelante en otros territorios, ya se vuelve parte incluso del pensamiento común, ¿no? De unos. Antes, yo me acuerdo de chiquita, para mí era impensable poder salir del lugar donde yo había nacido, ¿no? Y pronto, muy pronto se hizo algo como un lugar común en donde yo ya veía compañeras mías que se iban a estudiar a otros lados. Eh, y que luego se quedarían viviendo en esos lugares. Entonces, me parece que esto ha cambiado y ha sido un cambio drástico, rápido, que no tiene mucho tiempo, Mónica. Esto es muy reciente y estoy de acuerdo contigo. Hay un cuento en el medio que me parece que está un poco separado de las demás, que se llama Lecturas, en donde me parece que tú haces como una especie de análisis sobre el mercado, digamos, ¿no? Es decir, esta es la literatura y esto es el mercado, ¿no? Cuando empiezas a decir, te escriben por Facebook, la obsesionada que está con este autor, las críticas. ¿Qué es la lectura para ti? ¿Qué es la escritura para ti, Ross? Eh, la lectura es una forma tan subjetiva y tan personal de ver el mundo. Eso para mí es una lectura. No me refiero además, cuando yo pienso en la palabra lectura, no me refiero solamente a la cuestión física, ¿no? De leer un libro, sino cómo se lee la realidad, cómo uno interpreta la realidad. Y además lo que uno lee, que lo hace a uno eh, tener una determinación precisa sobre esa realidad que estás viendo, ¿no? Entonces, parte de esta división que estamos experimentando ahora en la sociedad tiene que ver con lo que leemos también, ¿no? Claro. Entonces, si unos leemos esto, pues vamos a pensar así, si otros leemos esto de acá, vamos a pensar de esta otra forma.
forma, ¿no? Y incluso he tratado, por ejemplo, de buscar medios, ¿no? Que me den una lectura de la realidad un poco más objetiva, no subjetiva, que no me quieran enseñar a pensar, que no me quieran decir qué sentir, qué pensar, cómo juzgar lo que estoy viendo, sino simplemente que me digan, está lloviendo hoy, ¿no? Así de simple. Para entonces yo después interpretar si me va a dar nostalgia, si me va a dar melancolía, si voy a salir a mojarme, si voy a sacar una cubeta, ¿no? Para que se me llene de agua. Y no hay un medio, realmente quedan muy pocos, muy, muy pocos medios que te den esa realidad objetiva, lo más objetivo que uno puede ser en la vida, pero lo que uno conoce por objetividad, y no existe. Entonces, ese tipo cuando yo me refiero a la lectura, me refiero a eso, a esa forma de ver el mundo, ¿no? Esa forma de cómo experimentas el mundo y el choque además si se tiene en las relaciones cotidianas, ¿no? Cuando te estás enfrentando con una persona que no lee el mundo de la misma forma en que la lees. Eso por otro lado. También es cierto que escuché hace poco a una de las ex miembros de RT y ella decía, RT no es que tenga razón en todo, ¿no? Lo de lo de Rusia, digamos, que se llama RT. Este, pero te da otra mirada, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que estar buscando todo el tiempo por las redes sociales alguna cosa para tratar, por ejemplo, ahora con la Eurocopa, el racismo, ¿no? Y hay que empezar a buscar en el Festival de Cannes la cantidad de contagiados que hubo en el Festival de Cannes, porque eso no nos van a decir. Nos van a mostrar los vestidos, la maravilla, qué sé yo, pero no nos van a mostrar lo que ellos hicieron a raíz del coronavirus, digamos. Es terrible, es la lectura en sí, digamos. Exacto, es terrible y es muy fuerte porque, claro, nos damos cuenta entonces que hay intereses creados, ¿no? Uh -huh. Eh, y es también muy, muy, bueno, a mí me causa una impresión muy fuerte porque además hubo hace, no sé qué te digo, hace unos 4 o 5 meses que estaba yo tan enojada y fastidiada, ¿no? De lo que no podía encontrar un medio, ¿no? Que fuera lo suficientemente objetivo. Y entonces empecé a buscar en medios fuera de, digamos, de acá de América. Pero entonces algo que me sorprendió mucho de una forma muy desagradable fue que te metes a un medio de comunicación y te dice, bueno, ¿qué noticias quieres leer? Entonces uno dice, Claro, no es que quiero claro, leer lo que yo quiero leer lo que está sucediendo y tú me debes claro, decir a mí lo que claro. está sucediendo, no me quieras traer, o sea, no estoy en un restaurante para yo ordenar lo que yo quiero comer, quiero saber qué está pasando en el mundo. Y fue muy frustrante, ¿no? Encontrarme con esto. Hasta llegó llegar un momento de darme por vencida, porque dices, bueno, ¿dónde carambas puede uno buscar una información objetiva que te diga qué es lo que realmente está sucediendo? No que te digan, dime, ¿qué es lo que quieres escuchar? Es una forma de pensamiento que nos está afectando y que estamos viendo las consecuencias además. Esto tiene consecuencias y las estamos viviendo. Eh, Este es un libro que me parece a mí que está un poco escondido dentro de la promoción del libro, ¿no? Porque tú dices, esta será la historia de Polo y Nena, pero en realidad no es solo la historia de Polo y Nena, hay muchos otros cuentos, digamos. Este, y por otro lado, tú dices una de ellas, eh, me gustaría preguntarte si te sientes parte de la literatura femenina que se está eh, promocionando ahora, por qué elegiste ese título y quién es qué es la editorial de esta colección Locadas, ¿no? De Dis. Claro, sí. Me siento, a ver, es bien, bien interesante tu pregunta, porque sí me siento parte de lo que se está haciendo ahora con las mujeres, pero me siento parte y no me siento parte. Por un lado, me siento que pertenezco a ese grupo porque, bueno, estoy hablando, porque soy escritora y porque tengo algo que decir y porque estoy creando esta ficción o estos cuentos. Eh,
Y porque, bueno, en este caso específico, ¿no? De una de ellas, la mayoría de los personajes principales son mujeres, estoy buscando explorar lo que está pasando por una mujer que vive en el exilio, ¿no? Todas estas mujeres que se presentan en todos estos cuentos, digamos que el hilo conductor del libro es las mujeres en el exilio. Son personajes de distintas formas de pensar, de distintos tipos de educación, de distintos orígenes que se están enfrentando frente al exilio. Ahora, por otro lado, no me siento parte de la literatura femenina en el sentido de que no estoy explorando el tema de la maternidad, no estoy explorando ciertos temas que se están explorando, o de los que se está hablando en este momento, porque mis circunstancias me están mostrando, digamos, otras situaciones que me parecen igualmente de válidas o igualmente terribles o igualmente eh, cómicas o tristes o curiosas, que también tienen que ser contadas. Entonces, estoy y no estoy, ¿no? Soy parte de y no soy parte de. Eh, y es un poco también lo que significa vivir en el exilio, ¿no? Que estás, pero no estás, perteneces, pero no perteneces, eres parte de una generación, pero al mismo tiempo no lo eres, porque no estás presente en todas las ferias, o no estás presente en todas las fiestas, o no estás presente en todas las presentaciones del libro. Entonces, es una situación pues, muy jodida, ¿no? Muy jodida porque eh, hay algo tuyo, ¿no? Que es la identidad, tu idioma, tus costumbres, cómo te criaste, que te hace ser parte de ese grupo, pero al mismo tiempo ese grupo te está expulsando, ¿no? Porque hay ciertas cosas de ti que difieren de lo que se está haciendo en ese momento y entonces te dejan como en la periferia. La editorial, ¿qué es la editorial? La editorial, el Dislocados es un proyecto que se lleva a cabo entre la Universidad de Rice y Literal Publishing. Y estamos creando un archivo de escritores que están escribiendo en español desde Estados Unidos. Ahora, este proyecto ya lleva 10 años y yo no había querido publicar precisamente o sea, dentro de esta colección, porque precisamente yo soy parte de De las. Literal, claro. Exacto, entonces yo dije, bueno, es como, hasta cierto punto es como una autopublicación, ¿no? Si quieres ser, si lo quieres ver desde un punto de vista, pero por otro lado, fueron ellos mismos, los de Rice, ¿no? Donde insistieron, bueno, no, es que también tienes que sacar un libro porque, bueno, al fin y al cabo eres escritor, al fin y al cabo estás escribiendo en español desde Estados Unidos y queremos que un libro tuyo esté en el archivo, ¿no? Y me estuve resistiendo unos años y bueno, finalmente ya dije, bueno, si tiene que salir, bueno, que salga. Y realmente me sentí muy contenta, ¿no? De esta No, invitación. y salió muy bien editado, me encanta la edición y la portada, ¿no? La portada me Es parece bellísima, bueno, es de David Neira Portillo, me parece bellísima la sí, portada, sí, sí. muy, muy bonita. Bueno, van las dos últimas. La primera, ¿estás siendo más prolífica ahora? Y creo que sí, Mónica, creo que sí, me está costando trabajo. Eh, Siempre, a ver, desde que empecé esta carrera, digamos, de la revista literal, la editorial Literal Publishing, siempre había dado mucha prioridad a la revista, a la editorial, eh, porque claro, quería que saliera adelante, que se estableciera y todo. Y ahora que siento que ya como que tiene un lugarcito, ¿no? Sí, En sí. la revista, entonces digo, bueno, a lo mejor es el momento también ya de empezar a voltear hacia lo que yo quiero decir, hacia lo que yo tengo que hacer, sacar de los folders, esos de la Claro. computadora, todas estas cosas que uno va escribiendo y que las tiene uno en el olvido. Y estoy haciendo muchas revisiones. Ayer, por ejemplo, le dediqué todo el día a un cuento que me pidieron, ¿no? Pues yo también hacer no hacerle lugar solamente a los demás, sino hacer un Claro. lugar para mi escritura también. Entonces, eh, creo que esto de la pandemia, por más horrible que haya sido, me ha obligado también a eso. Y también me ha hecho, yo creo que enfrentarse con el hecho de que en cualquier momento puede uno enfrentar la muerte, ¿no? Dado, o sea, visto lo visto, en cualquier momento cualquiera nos puede venir afectar esto del coronavirus y caer literalmente muertos, ¿no? Entonces digo, bueno,
¿por qué sigo postergando Claro. mi propia producción? Entonces, también esa es otra de las cosas que con las que me he confrontado y que he pensado en que esto tiene que parar y tengo que dedicarle tiempo a lo mío también. Bueno, y la última precisamente era preguntarte cómo iba Literal Publishing, que si vas a hacer alguna cosa el año, lo que queda del año o el año que viene, ¿hay alguna cosa planificada? Pues ahí vamos bastante bien, o sea, bien en el sentido de quizá cómo nos sentimos todos con la revista. Creo que el grupo, estamos David Medina Portillo, está Malva Flores, Tania Huntington, entre los cuatro más o menos hemos estado conversando muchísimo. Claro, nos hemos estado enfrentando también a toda esta forma de pensar nueva, ¿no? Bueno, nueva, sino esta forma, digamos, de cómo la sociedad y los puntos de vista se han extinguido, se han separado, se han polarizado. Entonces, eh, hemos estado hablando mucho de ese tema, pero estamos muy contentos del rumbo que está tomando la revista y vamos adelante. Y los proyectos siguen. Literal Publishing, por ejemplo, tiene este proyecto de Dislocados, que es un proyecto precioso porque es un proyecto con la Universidad de Rice, donde se está creando un archivo donde la gente además puede descargar los libros de forma gratuita, ¿no? Porque ahí hay como un registro de todo lo que se está escribiendo en Estados Unidos y digamos, se vuelve como un objeto de estudio, ¿no? De lo que se está, cómo el lenguaje ha sido afectado, las historias, las circunstancias y cómo los escritores que estamos acá estamos viendo la realidad. Ahora, está también la colección de libros bilingües, está la colección de libros en inglés, está la colección de libros en español. Y aunque somos una editorial pequeña, no somos una editorial grande, pero todos los años estamos sacando libros y pues ya llevamos, yo creo que como 50 libros en la editorial. Qué maravilla. Bueno, ahora sí la última. Si no me quieres contestar, lo puedo cortar. ¿Eres opositor a Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué dirías tú que tendría que venir si no es él? Mira, Mónica, yo voté, en un principio, voté por Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, yo voté por él en los primeros años que él esté para la ciudad y después de algunos años me quedé un poco desencantada. Han habido muchas cosas con las cuales no estoy de acuerdo, ciertas políticas que él ha utilizado, en las cuales no estoy de acuerdo y eso, bueno, es muy válido, ¿no? Y eso es lo que me parece, La cultura, sobre todo, ¿no? pues la cultura a todos nos ha afectado muchísimo la cultura, Muchísimo, sí, muchísimo. O muchísimo. sea, yo sí resiento, o sea, digamos ya como, no como escritora, sino como editora y también como escritora resiento mucho cómo se nos ha quitado todo el apoyo. Me parece que la cultura es nuestro espíritu, es nuestra alma, es nuestra, es nuestra identidad, es nuestra forma de estar en el mundo y esto como que bueno, nos los quitaron. No nos los quitaron porque seguimos produciendo cultura, pero nos han asfixiado, ¿no? Sí, sí. Estas formas de hacer la cultura, el apoyo que antes recibíamos, que sé que hay mucha controversia respecto a los apoyos, pero los apoyos que recibimos en literal, algunos de ellos, porque no recibimos muchos, pero los pocos que recibimos, se crean cosas preciosas. Claro, Se claro. creó un concurso donde se inauguró, o sea, donde muchos de los escritores mexicanos, bueno, no muchos, se tradujeron al inglés gracias a ese apoyo, porque la traducción es muy cara. Es muy cara, claro. Es muy, muy cara. Entonces, parte también de estar acá y una de las misiones de Literal es promover lo nuestro, ¿no? Darle una imagen a México, mostrar que México tiene cosas magníficas que mostrarle al mundo. Y entonces, cuando te quitan ese tipo de apoyos, pues estás remando, pero das de cuenta que se te fue toda la gente con la que estabas remando y entonces te quedas remando tú solo, ¿no? Claro. No quiere decir que vas a dejar de remar, no quiere decir que vas a detenerte, no quiere decir que vas a dejar todo, porque yo no estoy en este mundo por esos apoyos, yo estoy en este mundo por mi vocación, porque me interesa todo lo que tiene que ver con la cultura, porque me interesa mostrar que México tiene cosas hermosas, que tiene una cultura riquísima,
que tiene expresiones artísticas que están al nivel de cualquier otro país del mundo. Si no es que algunas mejores, o sea, a lo mejor ya estoy pecando, ¿no? Pero es cierto, o sea, porque lo he visto, porque lo estoy enfrentando. Entonces, por qué no sacar eso y promover eso al resto del mundo? Y eso es lo que me tiene un poco como, eso y otras cosas también, pero me tiene descorazonada, porque ¿por qué estamos sacrificando tantas cosas, ¿no? Si se podría seguir haciendo todo de la misma forma, simplemente es cambiar ciertas políticas para evitar, qué sé yo, la corrupción, el mal gasto y todo eso, estoy de acuerdo en eso, pero no a costa, ¿no? De tanto sacrificio que además ni siquiera se están viendo los resultados como uno esperaba, ¿no? Eso es cierto. Un gran abrazo. Muchísimas gracias por la entrevista, Ros. A ti, Moni.